Buenas noches, bienvenidos a SF Partidos. Hoy Becky Chin tiene el día libre, soy Carolina Leverón y esta noche estaremos hablando acerca del proceso de formación de partidos políticos y los cambios. Para ello tenemos invitados especiales y que más que los protagonistas de los partidos políticos en Guatemala. A mi lado se encuentra Samuel Pérez Álvarez, él es secretario general del Movimiento Semilla, y Carlos Barrera, diputado del Congreso de la República por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Así que entremos de lleno en este tema. Sabemos que después de lo que ocurrió en el 2015 y las elecciones de 2015 se han venido dando una serie de cambios en el sistema político de nuestro país, cambios urgentes, necesarios, que se demandaron desde 2015 y que se materializaron con reformas que hizo el Congreso de la República, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por eso quiero empezar preguntándoles qué opinan ustedes acerca del proceso de formación de los partidos políticos ahora con estas nuevas reglas. Sí, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Yo creo que tuvimos una etapa en la que se articuló una demanda social colectiva, digamos, común, que tenía que ver con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos específicamente, y lo que se hizo en el Congreso fue un poco canalizar esas demandas ciudadanas hacia espacios, mesas de discusión para eventualmente una reforma a la ley electoral. El problema es que estábamos viendo que en el Congreso están reformando los partidos políticos tradicionales, digamos, con la fuerza que han tenido para evitar la participación amplia. Entonces, entre las demandas podía estar, por ejemplo, bajar las barreras de entrada financieras, políticas, etcétera, burocráticas al sistema de partidos políticos y poder tener más opciones, una participación ciudadana amplia. Se hizo una reforma a la ley electoral y partidos políticos, pero parecía un gato pardo que cambiaba más o menos aspectos de forma, pero no de fondo, esencialmente, en realidad. Y entonces vamos a ver un proceso electoral con una legislación, además que en ocasiones se contradice a sí misma, por ejemplo, con errores ahí, y que no necesariamente cambia realmente las estructuras del sistema electoral en Guatemala. Carlos, la UNE, un partido ya instituido, ya con mucha trayectoria, que incluso ha gobernado. ¿Cuáles son esos cambios que deben darse en estos procesos de formación de partidos? Mira, creo que hay dos temas fundamentales de la reforma del 2016 que se da bajo la presidencia de Mario Taracena y de la UNE al frente del Congreso, y que intenta darle respuesta a las demandas que han planteado los diversos grupos sociales en las manifestaciones del año 2015 y durante el 2016. Recordemos aquella consigna de en estas condiciones no queremos elecciones, ¿verdad? Que era una de las demandas que planteaban los muchachos de la universidad y de diversos colectivos sociales. Yo diría que la reforma del 2016 tiene tres temas importantes. Uno, el tema de medios de comunicación. El tema de que los partidos ya no sean los que contraten a través de los medios de comunicación, sino sea el Tribunal Supremo Electoral el que va a contratar la pauta y la va a distribuir equitativamente entre todos los partidos políticos. Eso, por ejemplo, le da una mayor equidad al proceso electoral, por ejemplo, partidos como Semilla que están en formación, porque van a poder tener el mismo acceso a pauta que con el resto de partidos políticos. Yo creo que es uno de los temas fundamentales. No depender del monopolio de la televisión abierta. Recordemos que antes el peso de Ángel González era fuertísimo en las campañas electorales, y para mí esa reforma vale y vale muchísimo. Yo creo que los partidos en formación, los partidos pequeños, no la han valorado en su justa dimensión. El segundo es el fortalecimiento de todos los procesos de fiscalización del financiamiento electoral. Hoy los partidos políticos, con la reforma, si uno lee más o menos del artículo 20 al 30, prácticamente solo nos faltó pedirles prueba de orina y prueba de sangre a los partidos políticos, pero hoy la SAT, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de Cuentas, entre otras, además del Tribunal Supremo Electoral, podrán fiscalizar a los partidos políticos y hacer los controles cruzados que se requiere en el financiamiento electoral. Más bien, la preocupación es que el tribunal no ha creado las unidades. No está aún constituida ni la unidad de fiscalización del financiamiento electoral, ni la unidad que tiene a su cargo el tema de medios de comunicación. Y eso es grave, porque el tribunal todavía no ha girado los manuales, formularios, a 6 meses reglamentos, de que inicie la campaña. No ha capacitado a los partidos de cómo tienen que reportar en este proceso electoral.
Y ese es un tema que diría yo que está pendiente del tribunal. Se hizo una segunda oleada de reformas donde vienen temas importantes como son las listas preferentes, los subdistritos, que aún la Corte de Constitucionalidad no regresa al Congreso de la República. Son temas que tal vez no satisfacen el 100% de lo que la población y de lo que las demandas sociales han pedido, pero que nos pone en una ruta de ir democratizando y fortaleciendo el sistema de partidos políticos. Llama mucho la atención también que organizaciones o movimientos que se han organizado a partir de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos años se han enfrentado a procesos incluso que son ciertamente engorrosos en el Tribunal Supremo Electoral para poder finalmente formar partido y convertirse en una nueva opción. ¿Se puede llegar a modificar esto? Yo creo que sería importantísimo que se modifique. El tema de la reforma de la parte de unidad de medios de fiscalización está bien, la parte de comunicación, de poder dar igualdad de acceso a los partidos que ya existen está bien. El problema es que eso sirve para los partidos ya constituidos. El problema esencial es que en este momento el sistema electoral de Guatemala, el sistema político no permite la participación plural de la sociedad. Al final vemos unas barreras de entrada haciendo una similitud con el mercado. Por ejemplo, cuando hay barreras de entrada altas al mercado se constituyen monopolios. Por ejemplo, cuando hay barreras de entrada alta en el sistema político, se constituye una especie de monopolios de partidos políticos tradicionales, lo que impide es la competencia, digamos, legítima a otras expresiones políticas. Entonces está bien que existan otros mecanismos de fácil acceso a medios de comunicación, etcétera, pero sirve solo para los partidos que ya están constituidos al final. Entonces no es necesariamente, el tema central más bien debiese ser las barreras de entrada al sistema de partidos políticos. La democratización interna de los partidos políticos, diputado, eso fue un tema que está incluido dentro... Mire, con las barreras de entrada en las reformas que no ha enviado de regreso la Corte de Constitucionalidad, precisamente está bajar el número de afiliados, el número de las personas que debe de presentar un comité pro formación para... La idea era facilitar el acceso de más partidos políticos. Sin embargo, yo diría que el tema de las barreras de entrada, Guatemala es un cementerio de partidos políticos. Aquí ha habido una renovación del sistema de partidos permanentemente. La Democracia Cristiana ya no está, el PAN ya no está, el FRG ya no está, la Gana ya no está, ahora el Líder ya no está, el Patriota ya no está, el MLN ya no está. ¿Es parte del problema de eso, la falta de democratización? Que más bien es la falta de fortalecer el sistema de partidos políticos, de crear realmente instituciones con ideología, con programa, con organización, con formación. ¿Qué reformas se intentaron hacer en el 2016? Una, darle más peso a que el dinero público, lo que se le llama la deuda política, los partidos por ley tendrían o tienen como obligación destinarlo de manera preferente al tema de formación política, al tema de organización, ya que prácticamente no habían ese tipo de procesos en el sistema de partidos políticos. Es uno de los temas que se planteó, el tema de los familiares, el tema de las elecciones internas de los partidos, tanto en el municipio, en el departamento, como a nivel nacional, temas que no quedaron muy bien claros y que el tribunal tampoco los está aplicando de manera adecuada. Y es en el tema cuando hay una o más planillas para elegir un comité ejecutivo municipal, un comité ejecutivo departamental o un comité ejecutivo nacional. La idea es que si hay 2 o 3 planillas, pues en función del número de votos que sacan o la proporción de votos que sacan, así se constituye el órgano municipal o nacional o departamental. Porque lo que ha sucedido antes es que hay muchos fraccionamientos en los partidos. Yo vengo, no estoy de acuerdo con la dirigencia del partido, me meto en una batalla política a lo interno del partido, pierdo y pierdo todo y voy para afuera. La idea de la reforma es que se reconozca que dentro de los partidos políticos hay tendencias y hay una competencia a lo interno, y donde si yo no estoy de acuerdo con el secretario general o con el comité ejecutivo, tengo la posibilidad de armar mis planillas en lo municipal, en lo departamental y en lo nacional y competir y tener una proporción del poder
de decisión dentro del partido, y esa es una reforma importante. Vamos a quedarnos hasta aquí en este primer bloque, se nos ha acabado el tiempo, pero al regresar, recuerde SF Partidos, continuaremos hablando acerca de qué modificaciones pueden traer la participación ciudadana, y algunos mencionan que los partidos tradicionales se han aislado de la ciudadanía. No se lo pierda al volver. Seguimos en SF Partidos para hablar acerca de los cambios que se deben fomentar para atraer la participación ciudadana de miras a los próximos comicios electorales. Y precisamente hablábamos en el anterior bloque de la importancia de la democratización interna de los partidos políticos y pues algunos cambios que se van a dar ya en los procesos de asambleas que se fijaron en la ley electoral y de partidos políticos en las reformas. Pero precisamente continuamos hablando acerca de estos cambios que se necesitan para fomentar la participación política. Samuel. Sí, esto es importante, la parte de la democracia interna, sobre todo porque implica más cercanía de las personas representadas dentro de los partidos políticos y hacia las instituciones públicas. Ahorita en el 2015 y en el 2017 se profundizó una versión que ya existía hacia los partidos políticos en general, entonces parece haber una desconexión absoluta entre la ciudadanía y las personas que están representando en el Congreso. El tema icónico, creo yo, fue el 2017 con el llamado Pacto de Corruptos, por ejemplo. Había una demanda clarísima de la ciudadanía en las calles en contra de la corrupción, y lo que estaba pasando dentro de las instituciones donde debiese estar la representación de la ciudadanía es que se estaba legislando a favor de la impunidad, por ejemplo, ¿verdad? Después se da marcha atrás, pero ya había quedado explícito, independientemente por qué partido político hayan entrado, se constituyó una especie de gran bancada a favor de la impunidad, totalmente contraria a las demandas ciudadanas en las calles, ¿verdad? Entonces, la parte de la democracia interna implica que hay representación legítima de los diferentes municipios y departamentos, y luego va a haber confianza y rendición de cuentas si eventualmente llegan los candidatos, si son electos por las personas, ¿verdad? Diputado, ¿ha habido un aislamiento, como mencionan algunos, de parte de la ciudadanía con los partidos tradicionales por este tipo de acciones? Mire, yo diría que sí, no. La verdad es de que hay una respuesta del Congreso de la República acorde a las condiciones políticas y a la correlación de fuerzas que hay a lo interno. Hay una reforma que se concretó, otra que está en proceso, que la Corte de Constitucionalidad no ha regresado aún al Congreso de la República, donde hay temas bien importantes. Por ejemplo, donde el secretario general de un partido no puede ser candidato a la presidencia de la República. Esa reforma está ahí. Hay una que ya se implementó, donde una misma persona no puede tener 2 o 3 cargos. Antes resultaba que una misma persona era el secretario municipal, el secretario departamental y el diputado al Congreso de la República. Eso está prohibido ahora en la ley electoral. El tema de los parientes, que es un tema bastante discutido, que generó mucha discusión al interior del Congreso de la República, y un tema fundamental, pues que nadie lo ha, no se lo quieren dar como logro al Congreso de la República, pero es el tema del transfugismo, y fue la UNE la que encabezó esa reforma en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos la compra de diputados por 3 millonetas que en ese tiempo se dedicaron a comprar diputados, como era Manuel Valdizón, como era Sinibaldi, como era Gustavo Alejos, Roberto Alejos. Y es precisamente por eso que se habla del tema del transfugismo. Hoy está funcionando mucho de las reformas que aprobamos en el 2016. Hoy estamos viendo que sí funcionan. Por ejemplo, cuando la Corte ordena que los diputados tránsfugas no pueden estar en junta directiva, no pueden dirigir bloques legislativos, no pueden dirigir comisiones. Entonces, esta invención del Pacto de Corruptos es más una invención de bandera política de algunos grupos que lo que quieren es ganar terreno, y está bien, es válido, pero es parte del juego político, y es válido, pero aquí han habido reformas de fondo, y hoy las estamos viendo en el Congreso, cómo esas reformas sí funcionan. Hoy estamos viendo cómo los partidos se han moderado en el tema de campaña anticipada. A estas alturas, en la elección pasada, Manuel Valdizón ya había tapizado todo el país. Él no paró, él se mantuvo en campaña los 4 años. Y no digamos Sinibaldi. A estas alturas ya había salido Sinibaldi, había salido Manuel Valdizón y tenían tapizado el país. Eso hoy no se puede hacer.
Y eso es muy importante. Es un logro de las reformas del 2016 y es un logro de la Junta Directiva del 2016 y de la presidencia de la UNE, aunque les duela, pero es un logro. Samuel, ¿han tenido efecto precisamente estas reformas? Ya ustedes como partido, Comité Pro Formación, perdón, al entrar a este juego de ajedrez de la política. En realidad eso, pues como decía yo antes, afecta a los partidos ya constituidos. Al proceso de constitución no afecta absolutamente en nada porque no está siendo para nada más fácil, por ejemplo, la parte de entrar al sistema político y generar algún tipo de competencia con los partidos tradicionales. Va a causar curiosidad también que hay secretarias generales, por ejemplo, que piden tapizar de verde un municipio, por ejemplo, en tema de campaña anticipada. Eso tampoco es que haya cambiado, digamos, sustancialmente. Otra cosa es que el transfugismo, por ejemplo, llegar al extremo de prohibirlo, de tener que prohibirlo por ley, es una aberración del sistema político, es llegar al extremo del mal del sistema político. No debiese ni siquiera concebirse que exista en los partidos políticos institucionales. Es una traición a los votantes, por ejemplo. No debiese llegarse al extremo de prohibirlo. Lo que pasa es que en Guatemala no tenemos partidos políticos institucionales, hace falta crearlos. Ahorita en este momento pues hay que llegar al extremo de prohibirlos porque si no se vuelve la regla, ¿verdad? Pero no debiese ni siquiera concebirse que una persona llega por un partido y decide irse a otro porque cambió de opinión o porque le ofrecieron dinero, ¿verdad? ¿Estas barreras de entrada deben abrirse o mantenerse, diputado? Mire, creo que es una discusión, son contextos distintos. Yo le voy a contar mi experiencia, por ejemplo, en la conformación de URNG. Yo participé en la formación de URNG en un contexto distinto, en el marco de la firma de los acuerdos de paz, con todavía cooptadas las entidades mayoritariamente del Estado, el mismo Tribunal Supremo Electoral, las mismas Cortes Suprema de Justicia, todos los órganos y la misma Constitución del Frente Democrático Nueva Guatemala. Se puede organizar los partidos, se puede hacer como hoy lo está logrando Semilla, siempre y cuando haya organización, disciplina y trabajo. Se puede constituir y llegar al número de firmas necesarias para participar. Aquí han habido siempre partidos que se han logrado constituir y que no han mediado recursos económicos o compra de firmas o compra de voluntades. Que lo ha habido también, es cierto, que también ha habido partidos que se han conformado a partir de inyecciones de capitales, es importante. Por eso el tribunal, y se quedó una norma ahí que el tribunal no ha aplicado, y es que los partidos que están en constitución o en proformación deben de reportar de dónde sacaron los recursos para formarse. Y el tribunal debe aplicar la ley. Eso no estaba, eso es nuevo. Entonces aquí teníamos partidos que se constituían y que luego se vendían al mejor postor, se le cambiaban de nombre y todavía los tenemos. Porque está ocurriendo ahí con un par de partidos, por ejemplo La Gana, que se va a volver a crecer porque lo compró un milloneta que quiere ser candidato presidencial. Por ejemplo Valor, que antes era PLP, porque otra milloneta lo compró y le cambió de nombre. Yo no sé si eso va a pasar con otros partidos también, pero es uno de los temas que también la ley reformó, obligarlos a presentar candidato a presidente y a vicepresidente. Habían partidos que solo estaban ahí, se quedaban como, no participaban y estaban ahí como que a la venta para ver qué milloneta los compraba, y si no lo lograban vender, entonces no participaban. Hoy están obligados todos a participar, si no desaparecen, son cancelados, y eso va a aclarar más el sistema político. Creo que van a haber muchas coaliciones, muchas conformaciones en ese sentido, porque hay muchos partidos que no participaban, estaban esperando que alguien los comprara, hoy están obligados a participar. Entonces yo creo que el tema se ha ido acorde a las condiciones, se ha ido reformando. ¿Qué hace falta más? Sí, pero hoy tenemos la Corte que no regresa a las reformas y hay temas muy sensibles, como el tema del voto preferente y los subdistritos, que lo que buscan es darle más representatividad, más contacto directo al representante político con el ciudadano. Y hoy yo haría un llamado, aprovecharía aquí el micrófono para decirle a la Corte de Constitucionalidad que es su responsabilidad no mandar las reformas y debe de mandarlas lo antes posible. Y es que son reformas que tampoco, de ser igual regresadas al Congreso, tampoco va a dar tiempo por los plazos que tenemos para poder aplicarlas en este proceso electoral. Sí, exacto, ¿no? Además, por ser una ley de rango constitucional, implica una serie de procedimientos que no tienen las leyes ordinarias, digamos. Ahora, esto implicaría, pues,
seguir con las modificaciones que se hicieron, con algunas reglas que algunos mencionan similares a otros procesos electorales. ¿Qué riesgos esto traería a la campaña electoral que tenemos a las puertas? La reforma electoral, por ejemplo, yo no creo que dé tiempo ahorita de pasar una reforma electoral, pues tal vez el diputado sabrá mejor los tiempos ahorita dentro del Congreso y los consensos que existen, pero yo no veo que vaya a cambiar sustancialmente con lo que implica reformar ahorita la ley electoral en el periodo que tenemos. Va a haber un cambio, eso sí, seguro, se adelantan las elecciones, por ejemplo, otra cosa es la parte de los medios, por ejemplo, este tipo de cosas van a cambiar de cierta forma el proceso electoral que tenemos en 2019, pero no necesariamente sustancialmente en el fondo, ¿verdad? ¿Y se mirarán o se verá alguna cierta desbalance entre las organizaciones que están tratando de iniciar las nuevas con las ya constituidas? ¿Cuál es la percepción que se tiene? Mire, yo la opinión que tengo es que un tema que genera bastante mayor igualdad en la participación, el tema de medios. Este era un tema de asimetrías fuertísimas para varios partidos políticos en cuanto a que si no se tenían los fondos suficientes para poder pautar en los medios de comunicación, pues prácticamente estabas fuera. Hay temas que no se discutieron, que no están en las reformas que vienen de la Corte de Constitucionalidad, que son temas que son muy de actualidad, por ejemplo, que lo estamos viendo en Estados Unidos, ahorita con el tema de las redes sociales, de cómo se manipuló, cómo los rusos interfirieron, por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter, y manipularon de alguna manera o incidieron en la opinión del ciudadano norteamericano. Son nuevos temas, por eso se dice que la reforma a la ley electoral debe ser una reforma permanente. Después de cada proceso se debe constituir nuevamente una comisión, que eso quedó en la ley, dirigida por el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Electoral del Congreso, para volver a ver el tema, evaluar qué funcionó, qué no funcionó, e ir ajustando la ley acorde a las condiciones histórico-concretas y a los avances que hay en la tecnología. Otro tema que no creo que va a dar tiempo es el tema del voto de nuestros hermanos guatemaltecos que están en el exterior, especialmente en Estados Unidos. El tribunal tampoco ha avanzado en esa línea, a pesar de que esto se aprobó desde el 2016, a pesar de que se le dieron fondos para implementar el tema. Yo creo que hoy al tribunal le quedó grande el tacuche, va demasiado atrasado en la implementación de las reformas que ya están aprobadas. Entonces las que vienen, seguramente muchas de ellas se tendrá que poner un transitorio en el sentido de que entren en vigencia hasta la próxima elección, y tendrá que consultársele al tribunal qué podría entrar en vigencia ya y qué no. Si se enviaran todavía durante el mes de agosto, creo que da tiempo para algunos temas. De lo contrario, todo ese paquete de reformas quedaría para el 2023, si no estoy mal, que son las elecciones futuras. Ahora, ¿qué riesgos hay precisamente a tener un Tribunal Supremo Electoral pues con algunas reglas, con otros ciertos retos que se tendrán, y también con ya la tarea de fiscalizar a los partidos políticos desde ya? Pero de eso vamos a seguir hablando en el próximo bloque, en el tercer bloque, acerca de precisamente giras de trabajo o campaña anticipada. Las jornadas de afiliación pueden convertirse en centros de polémica, y reuniones también pueden generar sospechas de campaña anticipada. Gracias por continuar en SF Partidos, acerca de, pues, hablando sobre la próxima campaña electoral a 6 meses para que se oficialice la convocatoria a elecciones programada para enero. Y pues hemos hablado acerca de la formación de partidos políticos, la democratización interna de los partidos políticos, y pues en este tercer bloque hablaremos acerca de un tema que en esta semana dio de mucho que hablar y comenzó a generar sospechas luego de algunas giras de trabajo que realizaban algunos partidos políticos y secretarios generales, y también sospechas de campaña anticipada por algunas reuniones que se registraron. Hablemos específicamente sobre las reuniones de la exfiscal general Telma Aldana con otros sectores. ¿Es esto sospecha de campaña anticipada, Carlos? Mire, para mí no, yo creo que es válido, creo que es importante que se tengan ese tipo de reuniones políticas, siempre y cuando no se promuevan candidaturas, no se promuevan figuras. Aquí lo que tiene que tener cuidado la exfiscal
es en las declaraciones y en cómo se maneje el espacio político. Porque si esto se aprovecha, este tipo de reuniones, para promover la candidatura de Telma Aldana, para promover su figura, para promover su nombre, sí podría ser ella acusada de campaña anticipada. Pero que tengan una reunión política, varios partidos, para ver si se ponen de acuerdo, para ver si presentan una propuesta, pues es totalmente válido. Que lo hagan en El Salvador, pues ellos tendrán que explicar por qué lo hacen en otro país y no en Guatemala. Ahora ese no es asunto nuestro, eso lo tendrán que explicar por qué lo hacen en otro país y no acá, pero nosotros de alguna manera lo que vemos es que es válido. En el caso de ella, tal vez el tema que nosotros hemos planteado siempre es de alguna manera que el trabajo que se hizo en el MP y con CICIG, que a nuestra valoración es un trabajo positivo, pues hoy se pone en cuestión. Se pone en cuestión porque de alguna manera van a haber muchos sectores, muchos grupos que van a cuestionar si su posicionamiento en el MP no fue de alguna manera aprovechado para promover posteriormente una candidatura, o si de alguna manera en algunos casos no se les dio algún manejo o algún tinte político. Aquí esa es la gran interrogante, la gran sombra que tendrá, el gran cuestionamiento seguro que habrá de muchos sectores, porque no es bueno que la justicia se politice, o que la justicia se piense que se politizó o que se usó con esos fines, porque es muy delicado, igual que las Fuerzas Armadas, igual que la religión y que otros espacios donde la misma Constitución prohíbe que se presenten candidaturas, porque es muy delicado que se usen estos cargos con esos fines. Entonces yo diría que ese es el tema que seguramente le estarán cuestionando a la señora Telma Aldana. Y es que esto se da después de la filtración de unas imágenes en una reunión que sostiene, en la que participa la exfiscal con el movimiento Semilla, específicamente en una reunión en El Salvador, unas imágenes que fueron filtradas. ¿Hay acercamientos entonces con la exfiscal Telma Aldana? Sí, correcto, hubo un acercamiento. Yo creo que no hay suficiente, digamos, dimensión de las dinámicas democráticas en general. El hecho que se reúnan figuras políticas relevantes, organizaciones, figuras públicas, partidos políticos, es la dinámica normal de la democracia, es algo común en democracias consolidadas. Lo incorrecto es cuando se reúnen a espaldas de la población partidos políticos asociados a la corrupción para legislar en contra de la población. Es que es la dinámica general que tiene el Congreso de la República en Guatemala, por ejemplo, la elección de los jueces y magistrados, que no es ningún secreto, de hecho salían escuchas telefónicas cuando estaba el gobierno patriota, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero la dinámica normal es que se tengan reuniones políticas como cuando hay organizaciones políticas, sobre todo en vísperas de un proceso electoral por iniciar, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver absolutamente con campaña anticipada. De hecho, el hecho que se hayan filtrado las imágenes, por ejemplo, ya da lugar a decir esto no era pensado para que sea algo publicitado, que no sea una actividad pública, en el sentido de que no se está llamando a la población a votar, no se está posicionando la candidatura de una persona o de una figura, no se está haciendo alusión a algún color o alguna consigna, sino que más bien es una reunión normal, política, donde puedan existir temas de análisis del contexto, etcétera. Ahora, ¿cuál es el riesgo precisamente que jornadas de afiliación? Sabemos que los partidos políticos tienen que mantenerse en este proceso de formación política con la población, de contacto con sus afiliados, con sus bases, pero ¿qué pasa cuando se pasa esa línea de jornadas de afiliación a actividades con tinte político, como lo que ocurrió este fin de semana con un video también que se filtró donde se escucha la voz de la secretaria general Sandra Torres? Mira, estas son reuniones políticas. No podemos decir que son con tinte político, no, son políticas. Si lo que se está haciendo es política. Y los partidos son instituciones de derecho público, hay una ley electoral que lo regula, siempre y cuando usted no promueva candidaturas a alcalde, a diputados o a presidencia, no promueva nombres, no promueva figuras, no tenga fotos ahí, Carlos Barreda presidente o Carlos Barreda diputado o Carlos Barreda alcalde, los partidos pueden hacer sus reuniones políticas con sus bases políticas para afiliar para jornadas de
capacitación, de formación, de análisis de coyuntura, para carnetizar a su base política, pueden tratar temas políticos. Obviamente un partido político puede en esa reunión hablar del colapso y el desastre total del gobierno de Jimmy Morales y de la situación que hay en la economía, en lo social, en la seguridad. Puede tener usted un discurso de crítica y puede tener un discurso donde usted habla de su ideología, de su programa de gobierno, donde usted dice, bueno, mi propuesta es socialdemócrata de la UNE y nosotros propiciamos la solidaridad, la ayuda social, una economía mixta, qué sé yo. Eso lo pueden hacer todos los partidos políticos y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Lo que usted no puede hacer es lo que hizo Valdizón y Sinibaldi en la campaña pasada, que a estas alturas usted ya tenía vallas, usted ya tenía pintado el país, todos los postes, las paredes, todo, habían vallas, había publicidad promoviendo candidaturas presidenciales y candidaturas a diputados o alcaldes. Eso es lo que no puede hacer. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que acostumbrarnos a que los partidos tienen que hacer ese tipo de política, tienen que hacer ese tipo de acciones. No son entidades clandestinas ni tampoco perseguidas. Eso era en la década de los 80, donde uno se tenía que esconder para hacer política, donde uno no podía decir su ideología ni su afiliación política porque tenía miedo o podía ser perseguido. No, hoy estamos en democracia. Siempre y cuando usted no promueva candidaturas, usted puede hacer ese tipo de acciones que están establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Hay tinte electoral en este tipo de actividades, Samuel? Hay que tener mucha precaución porque precisamente la última reforma de la ley electoral y partidos políticos trataba de desincentivar la campaña anticipada, precisamente cuando se puede tener un meeting o una especie de lo que se percibe como un meeting, una actividad pública o abierta, donde se llama a pintar de un color, que es el color del partido, a todo un departamento. Podría percibirse como esto. Hay que ser muy cuidadosos con la ley electoral y de partidos políticos precisamente para no hacer campaña en época donde no está todavía la convocatoria, ¿verdad? Ahora, se habla de que en otros procesos pues ya estábamos en campaña electoral, sin embargo que eso fuera así no era la regla, ¿verdad? La regla era que no debía hacerse campaña anticipada previo a o después antes de la convocatoria de elecciones. No había claridad en la ley electoral. Creo que había una ambigüedad en cuanto a la definición de qué era proselitismo y qué era campaña. ¿Qué es campaña anticipada? Siempre ha habido esa discusión, ¿verdad? Los partidos pueden hacer llamado a la afiliación política porque se tienen que promover como partidos políticos, pueden hacer proselitismo en el sentido de, bueno, yo quiero que se afilien a la UNE porque es un partido socialdemócrata que cree en los programas sociales, cree en el apoyo al campesino, en la ayuda a la familia, en reactivar la economía. Eso lo puedo hacer, sino cómo voy a organizar, cómo voy a sumar gente a mi partido político. Y esa es una actividad permanente de los partidos, formar a mi base sobre qué es socialdemocracia, organizar a mi partido. Eso lo podemos hacer todos. Lo que no podemos hacer es promover candidaturas. Sí, hay promover nombres. Hay algo importante figuras. Que hay que hacer la matiz, y yo creo que es un buen tip, una buena recomendación para poder identificar cómo puede percibirse o no campaña anticipada a pesar de tener la palabra de afiliación, de percibirse como que fuera afiliación. Uno cuando ve en las carreteras, en los caminos cercanos a las casas, las vallas de los partidos políticos, a veces aparecen la figura del secretario o secretaria general, que eventualmente también es el candidato presidencial o candidato a algún cargo de elección popular, que también a veces es el financista y dueño del partido, digamos, por ponerlo en términos sencillos, y aparece la palabra afíliate, ¿verdad? Pero no aparece ni el número de contacto ni nada acerca de cómo acercarse a la organización política. Esa es la distinción principal. Entonces, digamos, a pesar de que tenga la palabra afíliate, no necesariamente es un llamado a la afiliación. Tendría que tener todas las características de para qué, cómo se contribuye un partido político, cómo se puede localizar, con quién se puede hablar, por ejemplo. Esa es una distinción que hacíamos con el movimiento Semilla, ¿verdad? Veíamos las vallas del secretario general, afíliate, pero nada más, ¿verdad? No, ¿cómo me afiliaría yo si no tengo cómo contactar? Esa es una distinción importante para hacer. Es parte esto de la separación. No pueden haber fotos, digamos, fotos del secretario municipal o el secretario general en una valla y que diga afíliate.
esa sería campaña anticipada, porque se está promoviendo una candidatura. Lo que usted puede colocar ahorita en cualquier lugar es el símbolo del partido, llamando a la afiliación. Cada partido tendrá su estrategia, si pone un número de teléfono, si pone un correo electrónico, o si solo hace un llamado a la afiliación y promueve el símbolo del partido. Ya hay varios partidos que han salido a poner vallas. Hemos visto ya, tal vez el primer partido que salió fue el partido Fuerza, luego Viva, está Vamos, UNE ha comenzado a colocar vallas ya de afiliación, llamando a la afiliación, y estamos en campaña de afiliación y de carnetización. Ahora el tema, nosotros tenemos más de 100.000 afiliados y 1 millón de carnetizados. Somos el partido más grande del país, y lo que estamos ahorita es en giras para convocar a nuestra base a jornadas de afiliación y de carnetización, y donde se aprovecha a dar un análisis de la situación política. Vamos a ir a un corte, diputado, pero al regresar estaremos hablando acerca de la politización de la función pública, un tema que por supuesto no se nos irá esta noche. Las instituciones públicas como trampolines electorales es un tema de debate en SF Partidos, sí. No se pierdan. Gracias por quedarse con nosotros, SF Partidos Políticos, así que vamos a continuar con este análisis acerca de precisamente lo que hemos hablado a lo largo de esta hora, de la formación de partidos políticos, cuáles son estas barreras para poder entrar a esta jugada de la política, y pues ahora vamos a hablar acerca de las instituciones públicas como plataformas para acceder al poder público. ¿Cuál es su opinión al respecto, Samuel? Sí, hay una parte que hay que hacer la distinción importante. Hay actores políticos y figuras de trabajadoras de las instituciones públicas que tienen que publicitar su trabajo por un tema de simple rendición de cuentas a la población, de saber qué está haciendo, si los recursos se están utilizando de forma correcta o no. Muchas veces las figuras relevantes dentro de las instituciones públicas que hacen bien su trabajo, ojalá la regla fuera que se lanzaran a participar políticamente, conocen, tienen experiencia del sistema de las instituciones públicas nacionales, y si hicieron bien su trabajo, ojalá tuvieran chance de poder hacerlo en otras áreas de la política nacional. Esto no necesariamente tiene que comprometer la participación o en el sistema en general, más bien dentro de la dinámica política, las figuras políticas regularmente se mantienen como figuras políticas. De ahí tenemos otros casos de outsiders, por ejemplo, que no tienen ningún vínculo con la política, llegan a presidentes y después vemos el desastre que son, como ahorita Jimmy Morales. Hemos visto también, o podríamos ver este ejemplo reflejado en los alcaldes que buscan la reelección, que trabajan igual con, pues digamos, fondos públicos, al ser obras municipales. ¿Es esto similar o cuál es la interpretación? Hay restricciones que tiene la ley electoral de partidos políticos, y es la utilización de los recursos públicos, pues, de los fondos públicos, de las entidades públicas. Son prohibidas totalmente en la ley electoral de partidos políticos y son sujetas de sanciones penales, es decir, no únicamente sanciones económicas. Este es un tema fuerte que siempre se ha utilizado de alguna manera las entidades públicas para favorecer a partidos políticos. De alguna manera algunos ministros, secretarios de Estado durante los diferentes gobiernos han utilizado esas entidades para facilitar el trabajo político de algún partido. De hecho, nosotros como UNE hemos presentado una denuncia precisamente en el Ministerio de Desarrollo Social, como el viceministro Vidal otorgó más de 200 plazas a excandidatos de diversos partidos. De hecho, salió una nota en algún medio de comunicación donde está el listado de las personas que están contratadas, que anteriormente fueron candidatos a alcaldes o fueron candidatos a diputados de algunos partidos representados en el Congreso. Estos son temas donde especialmente en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Agricultura, pero no solo ahí, en los fondos sociales o en algunos fideicomisos, se han usado para, de alguna manera, aprovecharse y sacar ventaja en el proceso electoral. Programas sociales, por ejemplo. Exacto, más que todo poner los operadores. Esto comenzó con el Partido Patriota, posteriormente se profundizó en esta entidad que es reciente, pues es nueva, el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora en el MAG ha sido un tema de muchos años,
El otro tema era los medios. Recordemos que antes se gastaban hasta 200 millones de pauta. El partido de gobierno, el que estaba haciendo gobierno, se gastaba hasta 200 millones de pauta en los medios de comunicación, especialmente en los canales abiertos. Recordemos toda la campaña que hubo alrededor de Sinibaldi, promoviéndolo como el superministro de comunicaciones. No había día en la semana donde no saliera con pauta gubernamental promoviéndose al señor Sinibaldi y al señor Valdizón también, ¿verdad? Porque lo sacaban como noticia, pero los famosos infocomerciales que le llaman, ¿verdad? Como noticia disfrazada, y teníamos ya a estas alturas a Manuel Valdizón y a Sinibaldi saliendo todos los días en los medios de comunicación por cualquier cosa. Entonces yo creo que esas son regulaciones importantes, son temas que están en la discusión, el aprovechamiento de las entidades públicas con fines políticos. Y en el caso de los alcaldes, pues yo creo que hoy esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer una mayor fiscalización, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito municipal. Son 340 municipios, hay dinámicas de diferente tipo en estos municipios. Hay municipios que todos sabemos que el narcotráfico, el crimen organizado impera y que juega a la política, juega a poner los alcaldes, y que lamentablemente pues han logrado colocar alcaldes en diferentes regiones del país, y ojalá que el Ministerio Público también y la CICIG puedan hacer esas investigaciones de cómo en el territorio también el narcotráfico, el crimen organizado incide, y los alcaldes de alguna manera. Creo que es un tema importante. Esperemos que se haga esa mayor fiscalización, esperemos que los partidos políticos transparenten sus listados de candidatos, que se pueda de alguna manera tener mayor control de los recursos que los partidos reciben, y que las instituciones no vayan a hacer este tipo de juego. Ese es el tema, por ejemplo, por el cual se cuestiona mucho a Telma Aldana, si utilizó o no utilizó el MP como trampolín para una candidatura. Es parte de lo que se ha debatido en las últimas semanas. Y ya que precisamente toma ese tema, la opinión precisamente de Samuel sobre el papel de Telma Aldana al frente del Ministerio Público, y si, como se dice, fue político, como se ha cuestionado en estos últimos meses y año, podríamos decirlo. Sí, no, hay un trabajo muy claro que tiene que ver con la justicia. El problema es que muchas veces, muchas de las estructuras criminales y de corrupción se metieron al sistema político. Entonces, cuando hay una investigación contra políticos, se puede percibir que está haciendo un ataque político, cuando en realidad es un ataque de justicia. Todos los casos presentados tienen fundamentos legales para que puedan ir a las cortes. Ahora, otra cosa es que el sistema de justicia también tenga sus problemas, que estén cooptados los espacios de los magistrados, de los jueces, muchas veces puestos por los mismos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, más bien, el hecho que se persiga a personas vinculadas con la política no quiere decir que se esté comprometiendo el sistema de justicia, o en este caso el Ministerio Público, haciendo una especie de... Yo le pondría un caso, Carolina, que para nosotros es un caso importante. Nosotros hemos mantenido la prudencia ante todo, el respaldo a CICIG y al MP, y siempre lo hemos hecho, como une a Iván Velázquez y en su momento a Telma Aldana. Pero el caso, yo no me explico el caso del presidente Colom, de Fuentes Naipes, fundador de Semilla. Para mí ese fue un show político, fue una acción política que no tiene fundamento. Haber detenido a todo un gabinete de gobierno por un acuerdo gubernativo, cuando si hay responsables del robo de ese dinero, no han sido capturados. Y se hizo un show político, cuando ya el expresidente Colom y el señor Fuentes Knight habían sido juzgados por el tema, y cuando ya Telma Aldana, siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia, había firmado una resolución donde rechazó un antejuicio in limine presentado por la señora Karin Fischer, y la Corte de Constitucionalidad lo confirmó. Sabiendo eso Telma Aldana, que ya había sido juzgado y que en la resolución de la Corte de Constitucionalidad decía que era cosa juzgada, por lo cual no se les podía volver a armar una investigación, ni mucho menos detenerlos, porque ya se había investigado, girara una acción desproporcionada contra todo un gabinete de gobierno, contra gente de un prestigio como Ana de Molina, como el señor Ferraté, gente
que no tiene absolutamente nada que ver en un tema del transurbano, o el presidente, que lo que hace es tomar decisiones, pero no ejecuta. El presidente no ejecuta los fondos públicos. Para eso hay unidades ejecutoras como es el Ministerio de Comunicaciones y la Asociación esa de Transportistas, que ahí es donde tuvo que haber investigado. Y lo que hizo fue una acción política donde, discúlpame Samuel, pero para mí es inaceptable lo que le hicieron a Juan Alberto. Para mí es inaceptable, y que ustedes no lo cuestionen, pues es posición de semilla, pero yo sí le tengo mucho aprecio al exministro y sé de su integridad, y me parece que es una canallada lo que hicieron con él. Para este caso específico es precisamente por el tema de transurbano, pero ¿qué pasa con los otros casos también que el Ministerio Público al frente de ese es el problema, que hoy ahora otros mafiosos se van a aprovechar para atacar el trabajo de la fiscal, que en muchos temas fue positivo, pero ella sembró la duda. Ese es el problema. Sí, yo creo que refrendar esto que decía, por ejemplo, el tema de que el trabajo fue positivo y que ahorita se puede usar como bandera política para intentar cuestionar el trabajo que se hizo, sobre todo cuando se persiguen a personas vinculadas a los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Esto es importante dejarlo claro. Y precisamente para evitar que exfiscales participaran en política, el bloque de la UNE presentó una iniciativa que todavía está ahí en discusión. Vamos a dejar hasta acá esta discusión porque se nos ha acabado el tiempo, una hora bastante que se nos ha ido el tiempo. Recuerda, este espacio es para que usted se informe, construya ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 2019. Ahora damos paso con María Luisa Gómez y las noticias. Gracias, Carolina, a ti y a tus invitados en ese análisis sin filtro. Y sí, tenemos una última nota importante porque no podemos dejar de mencionar el eclipse lunar más largo del siglo XXI, que empezó a teñir de rojo este viernes a nuestro satélite, mientras que Marte, casi en su punto más cercano a la Tierra, brillará con todo su esplendor. El doble espectáculo pudo observarse a simple vista, sin necesidad de protección, como ocurre con los eclipses de sol, con la salvedad de las nubes. El eclipse, que corresponde al momento en que la luna se sumerge en la sombra de la Tierra, pudo verse total o parcialmente en medio mundo. Para que tenga lugar un eclipse de luna se necesita una alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Así, cuando nuestro planeta se encuentra entre la estrella y el satélite, proyecta su sombra sobre la Luna, oscureciéndola. La luna llena entró poco a poco en la penumbra y después en la sombra para encontrarse totalmente a oscuras antes de salir progresivamente de esa zona. El fenómeno completo empezó a las 17 horas con 14 minutos y terminará a las 23 horas con 28 minutos. Ese es el segundo eclipse total de luna del 2018. El primero tuvo lugar el 31 de enero. Bueno, y así concluimos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto que nos haya acompañado, invitándolo a que sintonice Guatevisión durante el fin de semana y que nos sintonice además a las 9 en punto el lunes con más noticias. Hasta pronto, buena noche.